En México, 3 de cada 10 personas tienen problemas psicológicos y han recibido atención. Realmente es un número muy bajo. Esto posiblemente se debe a que hay falta de información de lo que es la psicología en general, y eso les complica el entender inclusive que llegan que ellos tienen un problema psicológico y que hay solución. Hay personas que desconocen que existen profesionales de la salud mental que pueden ayudarlos a resolver estos problemas. Es por eso que tenemos esta entrevista, su servidor Paulo Arredondo y mi compañera Alexa Campos, con nuestra profesora, la licenciada. Muchas gracias por la entrevista y buenas tardes. Mi nombre es Somara Herrera Cervantes, justo soy licenciada en psicología. A lo largo de, bueno, voy a dar como este breve contexto, a lo largo de mi formación profesional, pues sí me he enfocado a la clínica aplicada a otros contextos, como puede ser la parte de la psicología criminal, pero siempre desde un enfoque clínico y con algunos elementos de la parte social, que pues eso tiene mucho que ver con esta licenciatura en particular, que nos lleva pues a la psicología social. No sé si quieren que a lo mejor profundice un poco más o ahorita a lo largo de la entrevista. A lo largo de la entrevista. Okay. Es por eso que estamos aquí, para que ustedes sepan un poco más de la psicología y tengan esa facilidad y esa confianza para decidir si necesitan tomar terapia. Pero bueno, podemos empezar por la definición de conceptos. Licenciada, ¿nos podría explicar un poquito más de qué es la psicología? Yo creo que antes de pasar tal cual al concepto, me parece sumamente importante la información que ustedes presentan, porque estaríamos hablando de un equivalente del 30% de las personas que acuden a solicitar un apoyo psicológico. Creo que hay muchas vertientes de por qué las personas no se acercan, y hay un punto bien importante. En los últimos años, muchas de las personas que han visibilizado y han aceptado que tienen una problemática son los adolescentes, al romper este cambio de ideología, porque creo que a lo largo de la historia la psicología siempre se ha observado desde la psicología es para locos, la psicología tiene que ver con esto que era como los manicomios y demás, entonces yo no estoy loco, yo no me considero así y no necesito que alguien me ayude. Entonces creo que tiene que ver mucho por ese camino, también el acceso a la información y el acceso a la información errónea con la que nosotros contamos, en donde en muchas ocasiones vemos como esos grupos de coaching se vuelven tan virales y tan funcionales, aunque en realidad eso no tiene que ver con la psicología únicamente. Ya respondiendo la pregunta que me haces, Alexa, yo creo que la psicología podría ser definida dependiendo del contexto, el lugar, la época y el autor del que estemos hablando, pero de manera muy puntual yo considero que la psicología es una ciencia que se encarga de estudiar los procesos mentales y los comportamientos de los seres humanos insertados en tres vías o en tres áreas principales: el sentido biológico, el sentido social y el sentido psicológico, y cómo esos tres principales elementos se van a correlacionar para dar como resultado procesos mentales y comportamientos y las implicaciones que tienen, pues ya hablando de un individuo dentro de una sociedad. ¿Hay alguna recomendación que usted podría hacerle a nuestros espectadores de en qué momento sería bueno acudir a una consulta psicológica? Yo creo que a lo mejor desde un sentido ambicioso yo diría que todas las personas alguna vez tendríamos que ir a un proceso terapéutico. Sin embargo, creo que puede ser en el momento en el que tú sientas que algo ya no es funcional en tu vida, pero no sepas cómo tienes que resolverlo. El otro día veía una publicación en redes sociales que decía como: te ayudamos a resolver o a eliminar los celos, la inseguridad y demás. Creo que no, justo es parte de la desinformación, porque no es como una cura mágica, que creo que es una de las razones por las cuales las personas acuden a solicitar un servicio psicológico y después dejan de ir, porque no funciona, ¿no? Ya vine a terapia 2 meses y yo sigo estando exactamente igual, pero lo que pretenden es como, bueno, vengo, te cuento mis problemas y ya tú me tienes que decir qué hacer, que es parte de la desinformación. Entonces yo considero que es cuando tú no sabes qué hacer y necesitas herramientas para gestionar o solucionar un problema,
que te está afectando en cualquiera de las esferas de tu vida: trabajo, escuela, relaciones de pareja, interacción social contigo mismo, o la dificultad para tomar decisiones, etcétera. Entonces, ante ciertos momentos en los cuales consideremos que necesitamos desarrollar habilidades, pues podríamos irnos más o menos por ahí. ¿Nos podría contar un poco de cómo fue su acercamiento hacia esta licenciatura? ¿Cómo es que decide de alguna forma estudiarla? Ay, yo creo que a mí siempre me gustó mucho la psicología, pero creo que tiene que ver un poco más con mis rasgos de personalidad, porque pues desde la adolescencia, esto es que esto va a sonar como mi historia de vida, pero en realidad cuando yo estaba estudiando la secundaria tenía un profesor de que nos daba formación psica y ética, pero él estaba muy enfocado a la creación de un proyecto de vida. Y nos puso a investigar, eran todas las carreras que nos llamaban la atención, y yo me puse a investigar a la psicología y demás, y en su momento, probablemente tenía como 15 años. Entonces me llamaba mucho la atención el psicoanálisis y cómo funcionaba y esta parte de la infancia y demás. Entonces investigué como la carrera, en qué consistía, pero a mí me llamaba mucho la atención en ese momento la psicología clínica y dije, pues sí me gustaría bastante, y ya de ahí empecé a trazar cuáles eran las escuelas a las cuales yo me podía acercar, porque una realidad que por ejemplo en ese momento yo no atendí es que a mí me dan mucha ansiedad los exámenes. Entonces yo decía, chin, tengo que hacer mi examen para el Comipems, para la prepa, y después mi examen para la licenciatura. Y dije, no puedo manejar ambos. Entonces dije, estaba esta opción, ¿no? De bueno, te metes al Comipems y después puedes estudiar en la UNAM si mantienes tu promedio. Y dije, eso es algo más fácil para mí, y hice solo un examen y de ahí decidí que podía estudiar en la UNAM si mantenía mi promedio. Entonces, más o menos como que me acerqué tras esta investigación que hice, pero creo que por ejemplo en ese momento yo no sabía que existía un proceso psicológico que te ayuda a gestionar la ansiedad, por ejemplo. Claro. Por último, licenciada, nos gustaría saber de su experiencia como estudiante, qué podría recomendar a las personas que están en esa duda si estudiar o no psicología, si estudiar o no tal vez otras áreas? ¿Qué nos podría ayudar a decidir si la psicología es para mí? Yo creo que tiene que ver con algunos elementos entre los cuales yo destacaría cuáles son las áreas de interés que tienes, qué piensas que hace la psicología y qué hace la psicología. Y a lo mejor muchas veces nos dicen que tenemos que seguir solamente nuestra pasión y lo que te gusta, y que si estudias algo que te gusta nunca vas a trabajar. Creo que sí es importante siempre cubrir tus intereses personales y las cosas que te hagan feliz, en este sentido como romántico de la felicidad. Sin embargo, en la realidad tenemos que ver que la decisión que tomamos tiene que ser algo que podamos sostener. Porque si yo estudio una licenciatura en la cual probablemente no voy a encontrar un trabajo, pero yo me meto a esa licenciatura con aspiraciones distintas, puedo no terminarla, puedo abandonarla o puedo no ejercerla, que al final eso no es como la principal problemática, es todo el proceso psicológico que acompaña esa decisión. Entonces creo que son los intereses, saber si esa decisión es sostenible, por ejemplo, ver el campo de trabajo, ver si alguna de las áreas en las cuales tú puedes ejercer es algo en lo que te gustaría desarrollarte, y cuáles son tus opciones, cuáles son las opciones de escuelas, si tienes accesibilidad a ellas, el costo, y pues como hacer este conjunto de situaciones para hacer un análisis sobre si es algo en lo que sí te gustaría desempeñarte, o bien no significa que no la estudies, sino que probablemente puede ser una carrera complementaria, o bien puede ser una segunda carrera, o incluso estudiarla sin el objetivo de ejercerla. Particularizo en este punto porque creo que yo conozco a muchas personas que han estudiado psicología y que cuando salen al campo laboral hay mucha frustración, porque lamentablemente la situación del país tiene muchas limitantes, entre ellas pues el acceso a las oportunidades laborales, los salarios dignos, y entonces está como esta parte de decir, ching, creo que no debía haber estudiado psicología. Entonces creo que es un análisis aterrizado al contexto social, y si no, siempre buscar una alternativa para poder desarrollar. En su experiencia, ¿cómo ha sido esto del campo laboral? Hace un momento tocábamos el tema del gran tabú que tenemos como sociedad respecto a la salud mental. ¿De qué forma se ha visibilizado y de qué forma es que hoy en día ya podemos tener más acceso a la información sobre la salud mental? Yo creo que a través particularmente de redes sociales, creo que es como una de las principales fortalezas, porque a veces los medios de comunicación utilizan el discurso de la enfermedad psicológica como algo malo, aunque no digan que es malo.
Voy a poner un ejemplo, a lo mejor en un caso que nosotros podemos ver de una mujer que es víctima de algún delito y entonces en los programas televisivos aluden a es que esta mujer está diciendo esto porque tiene una enfermedad mental. Normalizan, pero siguen colocando un tabú alrededor de las situaciones mentales. Creo que las redes sociales lo que han hecho mucho es como tener mayor acceso a la información. La desventaja es que no podemos, pues nosotros a lo mejor como profesionales pues sabemos cuáles son las publicaciones o los posts que sí corresponden, ¿no? Pero personas que no saben a veces no tienen esta parte de diferenciar frases motivacionales, de coaching o esto de el test de personalidad que te va a decir o si tienes dependencia emocional, si tienes déficit de atención. Creo que vivimos como en una sociedad con acceso a la información que juega en nuestra contra, porque cuántos de nosotros no conocemos personas que se autodiagnostican por ver un video en TikTok que dice, si tienes estos 5 síntomas, entonces significa que eres tal cosa, ¿no? Entonces creo que se ha tenido más acceso, incluso por los mismos testimonios de personas que dicen, bueno, es que yo tenía depresión, yo tenía ansiedad, pero al final así se ve un ataque de ansiedad. Entonces creo que es a través de los medios de comunicación, sobre todo en lo que mencionaba de las redes sociales, que se ha podido hacer más viral, incluso también algunas campañas. Sin embargo, yo considero que el sector salud no le da el financiamiento suficiente, porque por ejemplo no hay que irnos tan lejos. O sea, tú vas a una clínica de IMSS en donde tienen un solo psicólogo y te dan una sesión cada 2 meses, y eso las personas a veces creen que es parte de ir al psicólogo cuando sabemos que pues la modalidad de intervención tendría que ser distinta. Entonces creo que podría ser un poco por ahí, y también por el cambiar el lenguaje y aceptar que yo no me siento bien, que si estoy deprimido, que si estoy ansioso, etc. Claro. Lick, ¿algún último mensaje para nuestros espectadores? Pues yo creo que siempre es como validar todas las publicaciones que veamos, y si tenemos dudas, pues acercarnos a profesionales y siempre preguntar y hacer consultas. Creo que incluso dentro de los abordajes psicológicos, pues siempre vamos a encontrar corrientes que hagan mejor clic con nuestra personalidad, con lo que buscamos, y pues también creo que siempre es importante como validar como todo esto, ¿no? O sea, en el sentido de una fuente confiable que me dé la información, y al mismo tiempo creo que desde la parte de nosotros como profesionales, pues seguir trabajando en la visibilización de la psicología científica, y pues que tenga un lugar, o sea, a través de proyectos. Si no tenemos el lugar que tendríamos que tener en el sector de salud, pues crear nosotros nuestros propios espacios para poder hacer psicología. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Espero esta información les sea de utilidad. Con todo gusto, cualquier duda que tengan nos pueden escribir y estamos para servirles. Hasta luego.